La suma de vectores se puede efectuar de dos maneras: de forma gráfica y por medio de sus componentes. Gráfico. La suma de dos o más vectores se realiza colocando uno adelante del otro, coincidiendo punta de uno y cola del otro. Por ejemplo, tenemos dos vectores, colocamos nuestra escuadra en la posición correcta, alineada con el vector, colocamos nuestra segunda escuadra sobre la primera y deslizamos la primera escuadra hacia la izquierda hasta llegar a la punta del vector horizontal. Por ahí trazamos nuestro segmento de recta del mismo tamaño y dirección que el vector. Unimos principio de uno y final del otro y tenemos nuestra resultado. Esa es la suma de esos dos vectores. O se puede mover el otro vector. Tenemos ambos vectores. Colocamos la escuadra de 45 sobre el primer vector. Colocamos la escuadra de 60 a un costado. Quitamos nuestra escuadra de 45 sin que se mueva la de 60. Colocamos nuestra regla y trazamos un segmento que tenga la misma medida y sentido que el vector. Trazamos nuestra resultante del inicio de un vector hasta el final del otro. Y esa es la suma de ambos vectores. Si los vectores tienen el mismo punto de partida, como los siguientes, se suman utilizando el método del paralelogramo. Por ejemplo, colocamos la escuadra de 45 sobre el vector horizontal y a la derecha colocamos, bien alineada con la escuadra de 45, colocamos la escuadra de 60 a la altura del vértice del segundo vector. Por ahí trazamos nuestro segmento de recta que tenga la misma medida y sentido que el vector horizontal. Quitamos nuestras escuadras, las reacomodamos, colocamos ahora nuestra escuadra de 30 y 60 bien alineada contra el vector en diagonal. Colocamos nuestra escuadra de 45 al final del vector horizontal. Por ahí trazamos el segmento de recta que va a representar al vector en diagonal, pero para eso quitamos la escuadra de 60 grados, colocamos nuestra regla sin que se mueva la escuadra de 45 y trazamos nuestro vector. Trazamos la resultante del punto de origen de ambos vectores al punto de encuentro y esa resultante es la suma de ambos vectores. Si se restan dos vectores, se pone el inicio de uno en el final del otro, pero en sentido contrario. Para eso, hay que invertir el sentido del vector que se restará y se coloca cola con punta. Por ejemplo, tenemos el vector, tenemos
otro vector. El segundo vector se restará del primero, por lo tanto, invertimos el sentido del vector, pero lo dejamos en la misma inclinación y de la misma magnitud. Lo deslizamos con nuestras escuadras hasta la punta del primer vector, trazamos la resultante del inicio de uno al final del otro y tenemos el vector diferencia. Tenemos otros dos vectores igualitos a los anteriores, pero ahora deslizamos el primer vector hacia el final del segundo. Invertimos nuestro vector y lo ponemos al final del segundo vector. Trazamos nuestra resultante diferencia y ese es lo que resulta de restar ambos vectores. Por componentes. Para sumar dos o más vectores por sus componentes, en el plano cartesiano se trazan paralelas a cada uno de los ejes, al final de cada vector, como se observa. Tenemos el vector A, su componente vertical, su componente horizontal. Tenemos el vector B, igualmente su componente horizontal y su componente vertical. Se aplican las fórmulas siguientes. Componente horizontal del vector A igual al valor del vector A por el coseno del ángulo. Componente vertical del vector A es igual al valor del vector A por el seno del ángulo. Componente horizontal del vector B, que es igual al valor del vector B por el coseno del ángulo B. Componente vertical del vector B, que es igual al valor de B por el seno del ángulo B. Y también se utilizan las fórmulas siguientes. Sumatoria de los componentes X es igual a AX más BX, es decir, componente horizontal del vector A más componente horizontal del vector B. Sumatoria de Y, es decir, componente vertical del vector A más componente vertical del vector B. La sumatoria, es decir, la resultante final, es igual a la sumatoria de los componentes horizontales al cuadrado más la sumatoria de los componentes verticales al cuadrado, a la cual se le saca raíz cuadrada. Y el ángulo de inclinación de la resultante es igual a la sumatoria de los componentes verticales entre la sumatoria de los componentes horizontales. Ejercicio. Calcula la suma de los siguientes vectores. Vector A, componente horizontal 0, ya que no hay componente horizontal porque el vector es vertical. Componente vertical 15, ya que tiene esa medida. Vector B,
Componente horizontal igual a b por coseno de 53 grados. El valor de b es 25, por lo tanto tenemos 25 por 0.6018, que es el coseno de 53 grados. Multiplicando nos da 15.045. Redondeado nos da 15, que es lo que ponemos. Vector b, componente vertical. Tenemos el valor de b por el seno de 53 grados. El valor de b es 25. Multiplicamos por 0.7986. Nos da 19.965. Redondeado, ponemos 20. Vector C, componente horizontal. Tenemos al valor de C por el coseno de 37 grados. Eso nos da 30 por 0.7986, lo cual nos da 23.958. Redondeado, ponemos 24. Vector C, componente vertical. Tenemos el valor de C por el seno de 37 grados, es decir, 30 por 0.6018. Eso nos da 18.054. Redondeado, ponemos 18. Sumatoria de los componentes X. Del vector A tenemos 0, del vector B tenemos 15, del vector C tenemos 24. Sumado nos da 39. Suma de los componentes verticales igual a 15 del vector A 20 del vector B y a menos 18 del vector C, ya que al ir hacia abajo se encuentra en sentido negativo. La suma y resta nos da 17. Tenemos sumatoria igual a la sumatoria de los componentes horizontales más la sumatoria de los componentes verticales, ambos al cuadrado. Se suman y se les saca raíz cuadrada. Eso es igual a 39 al cuadrado más 17 al cuadrado, a los cuales se sumarán y se les sacará raíz cuadrada. Eso nos da 1521 más 289, a lo cual se le extraerá raíz cuadrada. Tenemos que la suma nos da 1810, a lo cual se le sacará raíz cuadrada. Sacando raíz cuadrada tenemos 42.544 ángulo. Tenemos tangente a la menos 1 de la suma de los componentes verticales entre la suma de los componentes horizontales. Eso nos da tangente a la menos 1 por 17 entre 34. Y eso nos da 23.5 grados. Por lo tanto, respuesta. El vector resultante es de 42.544 unidades y se encuentra a 23.5 grados de inclinación. Queda resultante e inclinación. Resultante de 42.544 unidades a un ángulo de 23.5 grados. Ejercicio siguiente.
Calcula la suma de los siguientes vectores. Vector A, 30 unidades, 30 grados de inclinación. Vector B, 21.4 unidades, 50 grados de inclinación. Vector C, 16.2 unidades, 68 grados de inclinación. Vector A. Componente horizontal. A por el coseno de 30 grados es igual a 30 unidades que multiplica a 0.8660 10 milésimas, y eso nos da 25.98 unidades. Vector A, componente vertical. A por el seno de 30 grados es igual a 30 por 0.5, y eso nos da 15 unidades. Vector B, componente horizontal. Tenemos B por el coseno de 50 grados es igual a 21.4 por 0.6427, y eso nos da 13.75 unidades. Vector B, componente vertical. B por el seno de 50 grados es igual a 21.4 por 0.7660, y eso nos da 16.39 unidades. Vector C, componente horizontal. C por el coseno de 68 grados es igual a 16.2 por 0.3746, eso nos da 6.06 unidades. Vector C, componente vertical. C por el seno de 68 grados es igual a 16.2 por 0.9271, eso nos da 15.01 unidades. La suma de todos los componentes horizontales es 25.98 más 13.75 más 6.06, y eso nos da 45.79 unidades. Suma de los componentes verticales igual a 15 más 16.39 más 15.01. Eso nos da 46.4 unidades. Tenemos suma igual a raíz cuadrada de el cuadrado de la suma de los componentes horizontales más el cuadrado de la suma de los componentes verticales, igual a 45.79 al cuadrado más 46.4 al cuadrado, raíz cuadrada. Eso nos da 2096.72 más 2152.96, raíz cuadrada. La suma es igual a 4249.68, a lo cual le sacamos raíz cuadrada, y eso nos da 65.19. Ángulo. Tangente a la menos 1 de la sumatoria de los componentes verticales entre la sumatoria de los componentes horizontales. Eso nos da tangente a la menos 1 de 46.4 entre 45.79. Eso es igual a 1.013. Lo cual significa que tendremos 45 grados 22 minutos. Respuesta.
La resultante tendrá 65.19 unidades y estará a 45 grados 22 minutos de inclinación. Queda de la siguiente manera: resultante e inclinación, tenemos nuestro plano, tenemos los tres vectores con su magnitud y su inclinación. Eso nos da una resultante de 65.19 unidades a una inclinación de 45 grados con 22 minutos. En cuadernillos de tablas matemáticas como las que se te presentan, aparecen los valores trigonométricos de cada ángulo y minuto que podemos manejar para las funciones seno, coseno, tangente y cotangente. Coseno natural. Uso de tablas. Si queremos obtener el coseno natural de 53 grados, en la columna n nos dirigimos al ángulo de 53 grados. Y como son ángulos exactos, nos vamos en sentido horizontal hacia la columna de los 0 minutos. Eso nos da .6018, lo cual quiere decir que el ángulo de 53 grados es igual a .6018. Seno natural. Uso de tablas. Si queremos tener el seno de 53 grados, nos vamos a la columna n, localizamos 53 grados, de ahí nos vamos horizontalmente hacia la derecha, a la columna de 0 minutos, tenemos .7986. Por lo tanto, 53 grados es igual a .7986. Coseno natural. Uso de tablas. Si queremos obtener el coseno de 37 grados, nos vamos a la columna n, localizamos 37 grados, nos desplazamos horizontalmente hacia la derecha a la columna de los 0 minutos, ya que los grados son exactos, y tenemos que 37 grados es .7986. Por lo tanto, 37 grados es igual a .7986. Seno natural. Uso de tablas. Si queremos calcular el seno de 37 grados, localizamos en la columna n 37 grados, nos desplazamos horizontalmente hacia la derecha a la columna de los 0 minutos y tenemos .6018. Por lo tanto, 37 grados es igual a .6018.